Buen momento para todos quienes siguen el canal de Misión Pura Vida. Les agradezco altamente la atención prestada en este momento. Me encuentro con una gran sorpresa. El padre Eduardo Toraño, doctor en Teología Dogmática, exorcista, Arquidiócesis de Madrid, España, desde el año 2013, predicador, y tengo el honor de decirlo, de nuestros retiros latinoamericanos en la diócesis de Asunción Río Negro, bajo el aval de Siervos del Espíritu Santo, predicador de retiros latinoamericanos aquí en Colombia, en el municipio de Río Negro, Antioquia. Padre Eduardo Toraño, mi saludo. ¿Cómo se ha sentido en esta zona? Hola, pues un saludo a todos ustedes. Estoy encantado de poder compartir en estos días con más de 100 sacerdotes este retiro en el que estamos tratando cómo el Espíritu Santo tiene poder para sanar y transformar la vida, para poder liberar a la persona de todo lo que la ata y dar una vida nueva. Esa es la promesa de Jesús cuando envía el Espíritu Santo. Y así se está dando en este retiro, por la gracia de Dios. Padre, no he querido desaprovechar la oportunidad tan grande que Dios me regala de tenerlo al frente, y por la especialidad que usted tiene y el encargo allí en Madrid, España, que nos hable un poquito en qué consiste este tema del exorcista. Encontramos muchas dificultades en las personas que llegan con alguien: mi hijo está endemoniado, mi hija está endemoniado, y a veces pues tienen como cierto recelo cuando uno les dice se necesita un tratamiento médico primero. En fin, que nos hable en su conocimiento y en su experiencia de este tema. Sé que sus palabras y su enseñanza nos va a servir mucho a sacerdotes, misioneros y laicos. Hemos de situar la palabra exorcista o los exorcismos dentro de lo que es un ministerio en la Iglesia. El ministerio es una función, una tarea que es encomendada por la autoridad eclesiástica competente. En este caso es el obispo diocesano quien envía a algunos sacerdotes para desempeñar esta tarea. Un ministerio es una función que realiza una persona, en este caso un sacerdote, tiene que ser un sacerdote, no puede ser un laico exorcista, y entonces el sacerdote con que el obispo encomienda este ministerio, esta misión, es para dar un servicio al pueblo de Dios. ¿Qué servicio presta un exorcista al pueblo de Dios? Pues la pastoral del exorcismo se encuadra dentro de la pastoral de la atención a personas con necesidades especiales, es decir, personas que están sufriendo una situación de perturbación anímica, física, espiritual, que hacen que de alguna manera no sean completamente libres, o aunque tienen libertad, no pierden la libertad, pero se ve su libertad mermada por estas perturbaciones. La pastoral, por lo tanto, del exorcismo ha de verse en un conjunto. No se puede ver el exorcismo como a veces se manifiesta en las películas, ¿no? Como algo, pues eso, como algo mágico o algo esperpéntico, o en las que hay personas que pues buscan un poco ver las cosas de una manera desenfocada, ¿no? Como desde lo extraordinario o desde lo morboso. Es una pastoral en realidad muy sencilla, al tiempo que también difícil, porque la situación de las personas que acuden a un exorcista o que son enviadas a él es porque están sufriendo una serie de situaciones en las que pueden pensar que el demonio les está haciendo un daño. El demonio tiene dos modos de actuar: un modo ordinario, universal, que nos pasa a todos, que es la tentación. El demonio siempre actúa para querer hacer daño al hombre desde los orígenes de la humanidad. Quiere hacer daño, quiere que el hombre se aparte de Dios, y para eso nos tienta, ¿no? Entonces la tentación es una inducción al mal,
es querer que nosotros caigamos en el pecado, caigamos en el mal, para apartarnos de Dios. Esta es el gran sentido de la acción del demonio. O sea, la gran victoria del demonio es que caigamos en el pecado y nos apartemos de Dios. Esa es la acción por antonomasia. Por eso, más que un exorcismo, tiene más poder todavía una confesión, a través de la cual el sacramento de la reconciliación nos desata, nos libera del pecado. Por lo tanto, ante la acción ordinaria del demonio, que actúa a través de la tentación para que caigamos en el pecado, tenemos el sacramento de la reconciliación para los que ya están bautizados, para poder ser perdonados de los pecados y así vencer al demonio. Pero además de esta acción ordinaria, que es universal de todos, hay otras acciones que llamamos extraordinarias. Extraordinario no porque sean maravillosas, extraordinarias es porque se salen fuera del ordinario, porque no forman parte de lo común, no es universal, no les pasa a todos. Y esta acción extraordinaria del demonio no induce al mal como la tentación, sino que efectúa un mal concreto, o se hace mal a la persona. ¿Y qué mal puede hacer el demonio a la persona? Pues nos movemos ya en un ámbito espiritual, porque además del cuerpo, pues tenemos mente y tenemos espíritu. Entonces, el demonio puede actuar a través, dañando a la persona, tanto en el cuerpo como en la mente como en el espíritu. ¿Y cómo lo hace? Pues hay distintas obras, actuaciones del demonio a este nivel extraordinario. La más grave, la más fuerte es la posesión diabólica. En la posesión diabólica el demonio actúa interviniendo en la persona, de manera que hay momentos en que la persona pierde de algún modo el control de su voluntad. Una persona que está poseída no está todo el rato con manifestaciones diabólicas, pero en momentos concretos, como puede ser cuando hay un momento intenso de oración, puede ser también pues, cuando la persona pues, ha tenido un contacto, ¿no?, con el ocultismo, o cuando le han hecho un maleficio, en fin, distintas razones pueden acontecer. ¿Y qué ocurre en la posesión? En la posesión lo que pasa es que la persona a veces pues, el demonio la toma y se interpone sobre ella, de tal manera que el demonio mira a través de los ojos de la persona, habla a través de la persona y actúa, se mueve, se comporta a través de la persona. ¿Cómo saber si realmente es una posesión diabólica o es un trastorno psíquico o es una cuestión mental? Hay que hacer un discernimiento, por eso pertenece a la pastoral del exorcismo el discernimiento. Para discernir hay un proceso. Primero, una entrevista con la persona, hablamos con ella, vemos también pues, su historia, su situación, también su modo de vivir la religiosidad, si ha estado en contacto con temas de ocultismo, ahí entra el satanismo, ahí entra también las terapias alternativas de la New Age, ¿no?, que abren puertas al demonio, en fin, todo aquello que pueda hacer daño a la persona. Entonces, primero hay una entrevista, una conversación, para pues, un poco hablar con la persona y que pueda expresar lo que, pues, de dónde le vienen las perturbaciones, qué siente, cómo lo percibe. Y después de la entrevista, pues se hace una oración de discernimiento, ¿no? Entonces es una oración de liberación. Las oraciones de liberación son oraciones que se hacen en las que se pide a Dios, al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, también a través de la intercesión de los santos ángeles, de la Virgen María. Entonces, en esa oración de liberación, lo que hacemos es pedir al Señor que libere a la persona de todo mal. Y según las reacciones que tenga, si hay ciertas manifestaciones que son claras de posesión, hay otras que no son claras. Para que manifestaciones claras de posesión, el ritual señala varias. Una es hablar lenguas desconocidas. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una persona que no sabe nada de latín, que no ha estudiado latín y habla un latín perfecto,
cuando en la oración del exorcismo se va rezando y el demonio habla a través de ella en latín. Otra manifestación donde se puede revelar una posesión es una fuerza sobrehumana. Yo he tratado a una chica muy joven, con muy poco peso, podría pesar 50 kilos o poco más, y tenía una fuerza sobrehumana que no podía ser controlada por varias personas fuertes, con lo cual esa es otra manifestación. Padre Eduardo, en este, por ejemplo, de la fuerza, quiere decir que quien entra a una sesión de exorcismo debe estar acompañada por... Sí, ciertamente. El exorcista siempre actúa con un equipo, con personas que están preparadas, discernidas, personas de oración y que pues, están preparadas para este proceso. Además de lo dicho, también tenemos otros signos, ¿no? Es el rechazo a lo sagrado, cuando desprecia pues, imágenes sagradas, la cruz, a veces pues, reaccionan, ¿no? Con escupitajos, con el rechazo, ¿no? A los objetos sagrados. Entonces, bueno, hay que discernir, porque claro, también una persona puede estar como condicionada, un poco sugestionada, y entonces puede tener ciertas reacciones como para imitar lo que... Pero bueno, con unas sesiones, a veces no basta una sesión, pero para poder discernir realmente si la persona tiene posesión. Luego hay otra acción extraordinaria del demonio, que ya son más leves, ¿no? Porque la persona no pierde el control de sí misma totalmente, como en la posesión, que es, por ejemplo, la obsesión diabólica, en la que la persona es atacada en la mente, a nivel de la mente. El demonio no puede entrar en el alma, por lo tanto no puede entrar propiamente en el entendimiento, pero sí puede interactuar con él y sugerir a través de pensamientos, ¿no? Que puede sugerir o introducirse con sugestiones que a veces se transforman en obsesiones. Ciertamente la obsesión es un componente psicológico, pero el demonio lo que hace es utilizar la debilidad de la persona para alterarla. Entonces puede haber una obsesión demoníaca en estos pensamientos obsesivos que no tienen una razón natural. También otro ataque a la persona es la opresión que hace referencia al cuerpo, ¿no? Donde la persona es atacada, puede haber enfermedades, también esto se le llama vejaciones, ¿no? Como que puede tener una enfermedad que no tiene una explicación natural, o puede ser atacada también en otros aspectos de su vida, como el laboral, el económico. Y luego la acción extraordinaria más leve es la infestación, que se refiere a animales, cosas o lugares, ¿no? Una casa donde hay ruidos, pero que no tiene que ver con la persona que la habita, sino con el lugar. O animales también. Yo he tenido un caso de un animal que afectado con una persona pues también que estaba poseída y que pues el animal terminó suicidándose, ¿no? Y tuvo un ataque y se tiró por la ventana, ¿no? Como una reacción desorbitada, ¿no? Como no explicable por causas naturales, como pasó en aquel momento, en aquel caso que Jesús liberó a un endemoniado y entraron los demonios en los cerdos y se precipitaron en el mar. Entonces, bueno, pues tenemos estas distintas posibilidades de acción extraordinaria del demonio que busca dañar a la persona, pero el exorcismo lo que hace es una oración, es un sacramental, es una bendición. Un sacramental es una acción instituida por la Iglesia, ¿no? para ayudar a los fieles en determinados casos. También se usan en el exorcismo sacramentales bendecidos como el agua y la sal, ¿no? Que están previstos en el ritual, donde pues, se asperja con agua bendita a la persona, se hacen unas letanías de los santos pidiendo su intercesión. Y lo fundamental del exorcismo es la oración deprecativa. Deprecare significa pedir, la oración en la que pedimos a Dios que libera a la persona, y la oración imperativa, que está ya dirigida a Satanás, donde se conjura la acción de Satanás para que salga de la persona dejada. Por tanto, el exorcismo es una oración, pero entra dentro de un proceso. Es una oración dentro de un camino que hace la persona, un camino de conversión y de sanación. Porque el demonio siempre entra por la parte débil de la persona.
San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales señala esto, como el demonio actúa en la parte débil. Entonces la parte más débil del demonio intenta hacer daño. Por lo tanto, en todo camino de liberación también es necesaria la sanación. A veces, en mi experiencia, a un poseído, orando por sanación de sus heridas, de las heridas de su vida, de los traumas y de las cosas que le han pasado, que le han hecho daño, el demonio reacciona más fuertemente incluso con el exorcismo, con la oración imperativa, lo cual manifiesta cómo la sanación de las heridas cubre a la persona para luego poder ser liberada. Entonces necesitamos también en este proceso que la persona haga sanación, o sea, que sane su corazón, y por lo tanto el exorcismo, la pastoral exorcística, no consiste solo en la oración propia del exorcismo, sino en el acompañamiento de la persona para que pueda sanar sus heridas y también pueda regular su vida, porque muchas veces estas personas pues quedan aisladas, pierden la relación con los demás, tienen problemas en el trabajo, a veces lo tienen que dejar. Entonces, por eso este acompañamiento es fundamental. Una cosa que quiere el diablo siempre es aislar a la persona, y porque estamos hechos para la relación, para poder vivir en el amor, en relaciones de amor. Entonces también en esta pastoral se propone a la persona que cultive alguna comunidad cristiana, amistades buenas, donde pueda también verse acompañada en su proceso. Padre, dos inquietudes. Al inicio dijo sobre la entrevista. Primero, si la entrevista a la persona que llega, que cree que es bueno que se le haga un exorcismo, la puede hacer un laico o directamente el sacerdote. Y segundo, si en el momento de practicar un exorcismo no hubo suficiente discernimiento y el sacerdote practica el exorcismo y resulta que el paciente no lo necesitaba, ¿esto tiene consecuencias graves o es normal? Sobre la entrevista, a veces también hay personas preparadas que de alguna manera pueden entrevistar a la persona y así pues ver si necesita acceder al exorcista, otras veces directamente el exorcista. A veces, como los exorcistas tenemos también, como es en mi caso, otras tareas pastorales, académicas, otras tareas encomendadas por el obispo, entonces pues es pertinente, ¿no? Lo puede hacer también un laico del equipo que está preparado para hacer el primer filtro, ¿no? Quizá no tanto el discernimiento, porque para eso hay que hacer la oración, pero sí para tener una primera aproximación a la situación de la persona. Y luego, en cuanto a la otra pregunta, si uno que realiza o que recibe una oración de exorcismo se le puede hacer daño, toda oración es inofensiva, en principio. O sea que no. Lo que pasa es que si una persona cree que está endemoniada, se le hacen exorcismos y no le está, la persona puede entrar en una obsesión de pensar que está endemoniada y no lo está. Entonces tampoco es conveniente hacer exorcismos a una persona cuando no se ha verificado que está poseída o que tiene una acción extraordinaria del demonio que le está haciendo daño, porque si no estamos haciendo pensar a la persona, haciéndola creer que tiene el demonio, que está actuando en ella de esta manera cuando no lo está. De hecho, en el ritual, en los prenotanda, que son las anotaciones previas al rito, señala que no se debe hacer el exorcismo hasta que no haya la certeza clara de que la persona está poseída. Padre, le agradecemos de verdad mucho. No sé si quiere comentarnos alguna experiencia al respecto, comentarnos a qué más se dedica usted allí en Madrid, España, agradeciéndole este espacio de tantas ocupaciones que tiene en la predicación del Retiro Pastoral Latinoamericano. Yo soy profesor de teología y entonces doy clases a seminaristas, laicos fundamentalmente, y también, tengo tareas también de gestión, ahí como director del Instituto de Ciencias Religiosas en la Universidad San Dámaso. Soy capellán de unas religiosas, de un colegio. También atiendo esta pastoral de sanación y liberación. Y luego tenemos retiros, seminarios de vida en el espíritu, los fines de semana.
que son un momento privilegiado de encuentro con Dios, donde vemos milagros, como las personas reciben tienen una experiencia de un amor incondicional de Dios, como experimentan también la sanación del corazón. Entonces, bueno, pues tengo una variedad de tareas que hace también pues que mi vida sea muy rica y muy interesante, y estoy muy agradecido a Dios por el regalo del sacerdocio y por también todo este ministerio que me regala. Con la teología pues profundizo más en los fundamentos de la fe, y con esta pastoral de acompañamiento de personas sufrientes pues también puedo llevar a cabo esa tarea de Jesús, ¿no? de que curaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Entonces, yo no curo ni libero, pero en el nombre de Jesús lo hago porque he sido enviado para este ministerio. Asesor de la renovación carismática en España, ¿no? Dentro de la renovación existe un ministerio de sanación y liberación. Este tipo de ministerio sí lo ejercen los laicos, ¿no? Tenemos un ministerio de intercesión, a través del cual, dentro del ministerio de intercesión, también se incluyen oraciones de sanación y de liberación cuando la ocasión lo requiere. Entonces, nosotros vemos que la intercesión es un regalo para la Iglesia, la intercesión carismática. Este modo de intercesión es que se pide por una persona, de manera personal, y hay un equipo que reza por ella, por sus intenciones, y también el Señor a veces revela cosas más interiores o heridas que la persona tiene. Entonces se ora para que el Señor actúe y sane. Entonces cuando se descubre también o aparece que puede haber alguna intervención del maligno, pues también se ora por liberación. Pero este ministerio tiene que estar guiado, acompañado, y solo pueden orar de esta manera por las personas, tanto una oración de intercesión más habitual como de sanación y liberación. Solo pueden orar aquellas personas que han sido formadas, preparadas y son enviadas y tienen una autoridad porque la Iglesia los envía. En este caso es la renovación carismática, en sus órganos, los responsables, los que disciernen qué personas pueden hacer esta oración, y hacen un camino de formación y una verificación de su carisma, de este carisma específico. Bueno, para la parroquia de la Judea Basílica en el municipio del Santuario Antioquia, quiero, Padre, que les dé un saludito y una bendición. Todos los sábados tenemos asamblea de oración de 7 a 8 de la noche. Le doy las gracias al Padre que me está... Víctor. Sí, al Padre Víctor, que está en este momento conmigo, y también a través de él quiero que les llegue a todos ustedes la bendición de Dios, su amor. Es un amor incondicional. Si conocieras el amor de Dios, tu vida cambiaría. Y cuántas veces, pues por las faltas de amor que hemos recibido, por las heridas que nos han provocado esas faltas de amor, no podemos gozar del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, desde aquí, desde ¿dónde estamos? En La Salle. La Salle, sí, pero en Río Negro, desde Río Negro, les envío una bendición especial con el amor de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y que la Virgen Santísima les acompañe, les abrace, les proteja, les defienda y les acompañe. Y que los santos ángeles, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, también estén a su lado, y el ángel custodio que los guarde siempre de todo mal. Muy agradecido, Padre, por este espacio. Cuente siempre con nuestro aprecio, admiración y oración. Muchas gracias.